Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Comenzamos con nuestra emisión de hoy. Son las 10 de la mañana. Gracias por estar conectados con nosotros. Recuerden que somos Tu Voz Actual, tu primer radio audiovisual. Esperamos que se hayan levantado con todo el ánimo para nuestra sección de química de hoy y les recordamos que no solo pueden oírnos sintonizando 90.9, sino también vernos a través del link de Meet que encuentran en nuestra página www.tuvozactual.com. Esto con la intención de que ustedes puedan vivir una mejor experiencia en el aprendizaje de sus conocimientos. Hoy se encuentran conectados con nosotros diferentes profesores de la Universidad de Antioquia, de la Universidad de Nariño, porque como saben nos encontramos realizando una investigación acerca de los conocidos en la química orgánica como aldehídos y cetonas. Saludamos a Paula Andrea Álvarez, que nos va a hablar un poco sobre las generalidades de los ya mencionados. Paula, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, María Camila. Estaba a punto de dar una clase, pero claro que te cuento un poco acerca de las generalidades sobre los aldehídos y las cetonas. El grupo funcional carbonilo se trata de un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno por un doble enlace. Este está presente en los compuestos llamados aldehídos y cetonas. En los aldehídos, el grupo carbonilo se une a un átomo de hidrógeno y un radical alquilo, con excepción del formaldehído o metanal. En las cetonas, el grupo carbonilo está unido a dos radicales que pueden ser iguales, diferentes o alquílicos. Como ambas estructuras contienen el grupo carbonilo, la química de los aldehídos y cetonas son parecidas. Los aldehídos y las cetonas son muy reactivos, pero los primeros suelen ser más reactivos. El grupo carbonilo se encuentra unido a dos radicales hidrocarbonados. Si estos son iguales, las cetonas se llaman simétricas y si son diferentes, se llaman asimétricas. Según el tipo de radical hidrocarbonado unido al grupo funcional, los aldehídos pueden ser alifáticos y aromáticos, mientras que las cetonas se clasifican en aromáticas, alifáticas o mixtas, según los radicales unidos al grupo carbonilo, sean alifáticos, aromáticos o uno de cada clase respectivamente. Paula, muchísimas gracias. Qué valiosa información. Bueno, continuamos entonces con Felipe Arboleda, él es profesor de química y nos ampliará esta información. Felipe, bienvenido. Camila, claro que sí. Paula me invitó a este espacio y de antemano los felicito porque me parece una muy buena estrategia para compartir conocimiento. En cuanto a la nomenclatura, te cuento que para denominar los aldehídos y cetonas se puede utilizar el sistema IUPAC. En ambos casos, primero se debe encontrar la cadena hidrocarbonada más larga que contenga el grupo carbonilo. En caso de los aldehídos, primero debemos conocer su fórmula general, la cual es RCHO. Para indicar el nombre de un aldehído se cambia la terminación O de un hidrocarburo normal, por ejemplo, el propano, y se reemplaza por la terminación al, lo cual quedaría propanal. En caso de que haya dos grupos de aldehídos, se emplea el prefijo dial, por ejemplo, butanodial o pentanodial, hexanodial, etc. Y para las cetonas, su fórmula general es radical CO radical. Y este denomina cambiando la terminación O, por ejemplo, butano, por la terminación ona. Entonces quedaría butanona. Este es un tema muy importante que requiere una gran práctica para poderla utilizar correctamente. Y pues sin nada más que añadir, un placer hablar contigo, Camila. Espero que les sirva de ayuda y hasta luego. Felipe, muchas gracias. De verdad que espero que estén tomando nota porque este tema está bien interesante. Teniendo en cuenta esta información, entonces hablemos con el docente Brian Valencia, ya que él tiene los datos sobre las reacciones características de los estudiados aldehídos y cetonas. Brian, bienvenido, ¿cómo vas? Camila, muy buenos días. Claro que sí, les comento. Las reacciones más características para aldehídos y cetonas son las reacciones de adición, también conocidas como reacciones de oxidación. En estas reacciones, al doble enlace carbono-oxígeno del grupo carbonilo se añade una gran variedad de compuestos. También otras reacciones características de los aldehídos y las cetonas son las reacciones de reducción, como vamos a observar a continuación. La primera reacción que vamos a ver es la reacción de adición al agua. Sabemos que el oxígeno del agua es suficientemente nucleófilo para atacar un grupo carbonilo. Entonces, como observamos acá, el etanal, al reaccionar con el agua, forma hidrato de etanal. ¿Cómo? Sencillamente,
Este oxígeno que tenemos acá pasa a unirse con el hidrógeno de acá por sus propiedades. Este hidrógeno, uno de los hidrógenos que tenemos acá, se une al oxígeno de acá también por sus propiedades y como resultado queda el último hidrógeno acá solo. Sin embargo, la reacción es irrelevante porque el hidrato formado es menos estable que el aldehído o cetona de partida. Entonces acá tenemos que el hidrato de etanal no es tan estable como el etanal, por lo tanto no es recomendado. Más sin embargo, cuando el grupo carbonilo está unido a otros grupos muy electronegativos, en este caso como podemos observar acá como el cloro, se forma un hidrato estable, que es el hidrato de cloral. Tenemos la adición del reactivo de Grignard. Al reaccionar con un compuesto de Grignard, el metanal da lugar a la formación de alcoholes primarios. Los otros aldehídos, distintos del metanal, producen alcoholes secundarios, como podemos observar acá, y las cetonas, alcoholes terciarios. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es un reactivo de Grignard? Los reactivos de Grignard son compuestos organometálicos de la fórmula general R, como podemos observar acá, RMgX, donde R es un resto orgánico y X un halógeno. Los reactivos de Grignard son uno de los reactivos más importantes y versátiles de la química orgánica, debido a su rápida reacción con electrofilos, como por ejemplo el grupo carbonilo con el que estamos trabajando. La principal aplicación sintética del reactivo de Grignard es su reacción con compuestos que tienen un grupo carbonilo para la producción de alcoholes, como estamos observando en estas imágenes de acá. La formación de enlaces carbono-carbono es rápida y exotérmica cuando el reactivo de Grignard reacciona con un aldehído o una acetona. Es la adición de alcoholes. Los aldehídos reaccionan con los alcoholes en presencia de ácido clorhídrico, como podemos observar, como catalizador, formando un compuesto de adición muy inestable llamado gemiacetal. A si le agregamos otra molécula de alcohol, forma un acetal. Ya llega a ser estable. Más sin embargo, de acá es muy inestable, por lo cual no es muy recomendado hacer uso de alcoholes en aldehídos. Finalmente tenemos las reacciones de reducción. El grupo carbonilo de los aldehídos y cetonas pueden reducirse dando como resultados alcoholes primarios y secundarios, respectivamente. Entonces los aldehídos se reducen y forman alcoholes primarios y las cetonas se reducen y forman alcoholes secundarios, como estamos observando acá. La reducción se realiza por medio de hidrógeno molecular en contacto de un metal finamente dividido, ya sea el níquel o el platino, como catalizador, como se observa acá en nuestra reacción. Entonces, básicamente lo que sucede acá es que el etanal, que es un aldehído, al reaccionar con el hidrógeno molecular, este hidrógeno va a unirse al carbón y el hidrógeno sobrante se une al oxígeno, dando el resultado a etanol, como podemos observar acá. Lo mismo con la acetona. La propanona, al reaccionar con el hidrógeno molecular, da como resultado este alcohol secundario llamado 2-propanol. Como conclusión de las reacciones características de los aldehídos y cetonas, podemos decir que, en primer lugar, la hidrogenación de aldehídos y cetonas que origina alcoholes es la reacción inversa de la deshidrogenación de estos para obtener los compuestos carbonílicos citados. Entonces acá observamos que un alcohol primario, cuando se le adicionan dos hidrógenos, o sea, cuando se hidrogeniza, forma un aldehído. Lo mismo con la acetona, un alcohol secundario, cuando se hidrogeniza, forma una acetona. De la misma manera, cuando se deshidrogeniza una acetona, forma un alcohol secundario y un aldehído forma un alcohol primario. Y finalmente, como segunda parte, que los aldehídos y cetonas experimentan diferentes reacciones nucleofílicas, reacciones de reducción y oxidación que permiten la formación de otros compuestos, tales como alcoholes, alquenos y acetales, entre otros. Muchas gracias por su atención prestada y espero esto les sirva para lo que necesiten. Brian, yo sé que a todos nuestros oyentes se agradecen por esa buena explicación. Ahora ustedes ahí escuchándonos se preguntarán, ¿de qué manera se pueden identificar aldehídos y cetonas con pruebas de laboratorio? Para responderles a esto, llega nuestra invitada especial. Ella es la maestra Karen Villacris de la Universidad de Nariño y nos va a explicar de una manera más práctica
Karen. Hola Camila, claro que sí. Te cuento que hace unos meses estuve mirando acerca de estos temas con mi grupo de estudiantes y uno de ellos realizó un video súper explicativo acerca del tema de cetonas y aldehídos y me gustaría que lo veamos y yo estaré aquí describiendo también para todos los oyentes que no nos acompañan por Meet y para que podamos entenderlo todos. En esta prueba de laboratorio se va a realizar una serie de pruebas relativas a la identificación de aldehídos y cetonas. La primera prueba que vamos a observar es la reacción con 2,4 dinitrofenilhidracina, que se enfoca en identificar el grupo carbonilo de las moléculas orgánicas, de cualquier molécula orgánica. Sabemos que los aldehídos y las cetonas pues tienen este grupo. En cada uno de los tubos de ensayo vamos a tener 1 mililitro del reactivo 2,4 dinitrofenilhidracina y posteriormente se procede a agregar 5 gotas de acetona y de benzaldehído en los respectivos tubos. La reacción va a ser positiva cuando el precipitado que aparece entre color rojo y amarillo al agitar los tubos y se va a observar la formación de un sólido que podemos mirar que en el caso de la acetona va a ser un poco más claro y en menos cantidad y en el caso del benzaldehído va a ser un poco más amarillo y va a haber mucha más cantidad. En los dos tubos hay presencia del grupo carbonilo, como ya lo habíamos dicho, que el carbonilo y la acetona tienen presente este grupo. En la segunda prueba, que se conoce como la prueba de Tollens, que es una prueba en la que se utiliza nitrato de plata en amoníaco, y esta prueba solo daría positivo para la presencia de aldehídos, ya que son los únicos capaces de reemplazar a la plata por el ion amino. La plata que se formaría en este reactivo y se depositaría como precipitado sería plata metálica. En cada uno de los tubos de ensayo tenemos 5 gotas de cetona, le agregaríamos, 5 gotas de cetona y 5 gotas de benzaldehídos en los respectivos tubos. Se agita y posteriormente se podrá observar que la cetona no va a reaccionar con los benzaldehídos, ya que pues ya se empezó a dar la reacción y se puede observar que la acetona no va a reaccionar y los benzaldehídos, van a reaccionar con al reactivo de Tollens. Se mira que la prueba es positiva por los benzaldehídos. Posteriormente se va a realizar un precipitado de plata metálica tanto en las paredes del tubo como en el fondo. Vamos también a tener la tercera prueba, que es conocida como la prueba de iodoformo y que va a caracterizar las metilcetonas, es decir, va a ser positiva para las acetonas. Se tiene también dos tubos con 5 gotas de acetona y 5 gotas de benzaldehídos en cada uno. Se va a agregar posteriormente 1 mililitro de agua y 1 mililitro de hidróxido de sodio al 10%. Siguiente se agrega gota a gota, el reactivo de Lugol, que es una solución de yodo y yoduro de potasio. Ahí miramos cómo le agregan el mililitro de agua y el mililitro de hidróxido de sodio al 10% a los tubos de ensayo. Con el Lugol, que ya como había dicho es la solución de yodo y de yoduro de potasio, los tubos de ensayos van a tener que formar un sólido de color amarillo o café. Se agrega gota a gota hasta que este sólido se forme y posteriormente se va a agitar los tubos. Se observará que el sólido que se va a formar, como ya lo había dicho, es de color amarillo en este caso, y se tiene que también los dos tubos con 5 gotas de acetona y de benzaldehído, pues el único que va a dar una reacción positiva va a ser el de la acetona y el del benzaldehído no. Ahí podemos observar. Así, el iodoformo va a ser positivo para la acetona y negativo para el benzaldehído. Aquí se hace la comprobación adicionando más gotas
de de Lugol a cada tubo y se confirma que efectivamente el benzaldehído no reacciona a esta prueba y la acetona incrementa el sólido amarillo. En cambio, si le seguimos agregando Lugol, la acetona va a seguir incrementando el sólido amarillo como precipitado, que también ya se va a posicionar en el fondo del tubo. Karen, excelente, felicitaciones también a ese estudiante y muchas gracias. Y bueno, ¿qué les parece si para finalizar hoy conocemos algunos datos curiosos sobre este tema? Conozcamos entonces sobre la solubilidad en agua de los aldehídos y cetonas, teniendo en cuenta que estos pueden formar enlaces de hidrógeno con las moléculas polares del agua. Los primeros miembros de la serie, es decir, formaldehído, acetaldehído y acetona, son solubles en agua en todas las proporciones. A medida que aumenta la longitud de la cadena del hidrocarburo, la solubilidad en agua decrece y cuando la cadena carbonada es superior a 5 o 6 carbonos, la solubilidad de los aldehídos y de las cetonas es muy baja. Por otro lado, nos informan también sobre diferentes efectos de aldehídos y cetonas en la salud humana, así que mucha atención. Cuando se bebe alcohol etílico, este se oxida en el hígado a acetaldehído, que a su vez se oxida a ácido acético y por último a dióxido de carbono y agua. Esto explicaría cómo el consumo de grandes cantidades de etanol causa la acumulación de grandes concentraciones de acetaldehído en la sangre, lo cual puede llevar a una persona a un brusco descenso de la presión sanguínea, aceleración de los latidos del corazón y sensación general de incomodidad. Además de esto, el abuso del alcohol puede dar lugar a una lesión de hígado denominada cirrosis, debido a unos niveles constantemente altos de acetaldehído. El metanol, a veces llamado alcohol de madera, es extremadamente tóxico. Cuando el metanol entra en el cuerpo, es rápidamente absorbido por el flujo sanguíneo y pasa al hígado, donde se oxida a formaldehído, siendo este un compuesto muy reactivo que destruye el poder catalítico de las enzimas y causa el endurecimiento del tejido hepático. Así como también podríamos atribuir al consumo de metanol diferentes daños al nervio óptico que pueden producir cegueras temporales o permanentes. Les recordamos entonces que pueden seguir conectados con nosotros todos los días a la misma hora por 90.9 Tu Voz Actual.